Hermanas y hermanos, esos dos apóstoles del Señor Jesús, Simón y Tadeo, cometieron muchos errores. Entre ellos, pues sabemos que Simón, el cananeo, no Simón Barjona, el que a Jesús llamó después Pedro, sino que Simón el cananeo fue escogido por Jesús también, igual que Tadeo. Y los dos, pues cometieron graves errores. Antes de ser llamado por el Señor Jesús, pues Simón era un celote. Y los celotes eran aquellos que trataban de hacer estragos y formar violencias y todas esas cosas contra el Imperio Romano. Eran en aquel entonces lo que hoy día se conocería como los terroristas. Y sin embargo, Jesús lo mira y Jesús ve lo que hay en el corazón de este hombre. Y al igual que en el caso de Tadeo, Jesús lo escoge. A veces como que nos quedamos con los ojos bien abiertos al descubrir la clase de persona que Jesús escoge para que sean sus más cercanos colaboradores. Y sin embargo, Jesús los escoge, ¿por qué? Porque Jesús sabe que en el corazón de cada ser humano hay un ansia de cambio, hay un ansia de libertad, pero no de libertad, como dice San Pablo, de el libertinaje que el mundo ofrece, sino que la verdadera libertad que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Libertad del miedo que llevamos por dentro. ¿Tienes miedo en el día de hoy? ¿Te has enfocado en Cristo Jesús en el día de hoy? ¿Sientes como que el mundo se te está viniendo encima y tienes tantos problemas que no tienes paz, que no puedes conciliar esa paz? Pues tal vez necesitas como que enfocarte en Cristo Jesús un poquito más en este día. A veces Dios permite los infortunios en nuestra vida, las calamidades, las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que podamos nosotros reconocer lo mucho que necesitamos de Dios en nuestra vida. En el caso de Simón y de Tadeo, se dieron cuenta lo mucho que necesitaban de Dios y lo atrapado que estaban ellos antes de realmente entregar sus vidas por completo a Jesús. Ellos, al igual que los demás apóstoles, no estuvieron cuando Jesús fue crucificado. Solamente uno estuvo al pie de la cruz y su nombre es Juan. Y además de eso, pues, cuando Jesús resucita, ¿dónde los encuentra? En la casa, pero a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Estaban esclavizados al miedo, a la inseguridad, a lo que les pudiera pasar y tal vez lo mismo que le pasó a Cristo Jesús. Y por lo tanto, estaban a puertas cerradas. No solamente tenían la puerta del edificio cerrada, pero también tenían la puerta de su corazón o de sus corazones cerradas a Cristo Jesús. Pero una vez que tienen ese cambio, una vez que tienen esa genuina conversión, dejan el miedo atrás, hermanos. Dejan sus inseguridades, sus pánicos, sus problemas y se entregan 100% a Cristo Jesús y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al punto, hermanos, de que mueren en martirio. Lo dan todo, dan su vida por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos en Cristo Jesús lo han recibido todo. Y al recibirlo todo, están dispuestos a darlo todo por amor, como el mismo Jesús les ha dado todo por amor a cada uno de ellos. Qué tremendo el cambio, de estar a puertas cerradas, de ser revoltosos, de ser personas de violencia, a entregarse completamente por amor a Dios y al Evangelio para que otros conozcan la libertad que ellos ya han experimentado. Hay un pájaro que es el pájaro que representa la libertad en Guatemala y en muchos otros países también, que es el quetzal. El quetzal es un pájaro precioso, es un poquito más grande que una paloma, tiene un plumaje bellísimo y una cola enorme, ¿sí? Como 3-4 pies de largo. Pero ese pájaro, cuando tú lo pones en una jaula, después de 2-3 horas, está muerto. Está muerto, ¿sabes por qué? Porque ese pájaro fue creado no para ser cautivo o preso, sino que para la libertad. Tú y yo no fuimos creados para el pecado, para vivir atados a las cosas que nos apartan de Dios, sino que fuimos creados para vivir en plena libertad en la presencia de Cristo Jesús, que es el único que libera, que sana, que restaura, que desencadena, que salva. Por eso San Pablo, en su carta a los Filipenses, qué hermoso, San Pablo que también estuvo atado por mucho tiempo, San Pablo que
participó de violencias y quería exterminar a los cristianos y a la iglesia de Jesucristo, puede decir en Filipenses capítulo 3, versículos, pues comenzando con el versículo 8 en adelante, dice: a causa de Cristo Jesús, ya nada tiene valor para mí. Imagínense, ya nada tiene valor para mí. Su reputación ya no tiene valor. Sus estudios ya no tienen valor. Su conocimiento ya no tiene valor. Eso no quiere decir que no valga lo que San Pablo tiene, pero que comparado con Cristo Jesús, lo que San Pablo ha acumulado en su vida no vale nada. Porque lo que vale realmente es su relación con Dios, su relación con Cristo Jesús. Por eso dice San Pablo, ahí mismo en el versículo 13, la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 13, por eso para mí ahora solo vale lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Su relación con Jesucristo. Y la meta que al fin y al cabo es Jesús. Y olvidando lo que dejé atrás, olvidando todo el pasado, olvidando todo lo que para él era importante en el pasado, dice, corro hacia la meta, corro hacia la meta. San Pablo no quería otra cosa sino que unión con Jesús. San Pablo no quería otra cosa sino que dejarse penetrar por Jesús. San Pablo no quería otra cosa sino que unirse a Jesús y unirse a Él para siempre. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es la llamada de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la llamada de Dios en Cristo Jesús? La llamada que escucharon Simón y Tadeo. La llamada que han escuchado los santos a lo largo de la historia, que es ya no vivir para mí, sino que vivir para Cristo Jesús. Y esa medida que vivimos para Cristo Jesús, que comenzamos a experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz y sí, la verdadera libertad. Para que ustedes se comuniquen con